Hace 2000 años el Imperio Romano dominó el mundo y aún así terminó cayendo por las mismas trampas económicas que están destruyendo nuestro sistema actual. No fue por guerras ni invasiones, fue por dinero. Roma descubrió que el dinero nunca es neutral, es poder, es control, y es una ilusión cuidadosamente construida. Pero lo que pocos saben es que detrás de su auge y su colapso existían leyes invisibles, reglas no escritas sobre cómo funcionaban realmente la riqueza, la deuda y el valor. Reglas que hoy seguimos repitiendo, sin entender que fueron las mismas que condenaron al imperio más poderoso de la historia. Y si prestas atención, verás que todo lo que llevó a Roma a su ruina está ocurriendo otra vez, ahora, frente a nuestros ojos. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. En su máximo esplendor, alrededor del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde las costas frías del Atlántico hasta las arenas doradas del Éufrates. Gobernaba a más de una cuarta parte de la humanidad, más de 60 millones de almas que respiraban bajo una sola autoridad, una sola moneda y un idioma común que unificaba culturas, ejércitos y rutas comerciales. Tú tienes que imaginarlo. Era el corazón palpitante del mundo antiguo. Un sistema tan vasto y sofisticado que parecía imposible de derrumbar. Su economía era un organismo vivo, inmenso y vibrante. Los barcos mercantes cruzaban el Mediterráneo cargados de trigo egipcio, aceite hispano, vidrio sirio, vino galo y seda que llegaba desde las lejanas rutas de China. Cada puerto era una sinfonía de lenguas, olores, trueques y monedas tintineando en los mercados. Los foros eran el equivalente a nuestros centros financieros modernos, y el sonido del comercio era el pulso mismo del imperio. Los tributos de las provincias conquistadas llenaban los cofres del tesoro imperial, y la imagen del emperador, grabada en cada moneda, se convertía en el símbolo de estabilidad, poder y eternidad. Los ciudadanos creían que su dinero era indestructible, que su valor era tan sólido como el mármol de sus templos. El denario romano se convirtió en el alma económica del imperio, tan confiable en su época como el dólar en el presente. Cada moneda era una promesa del Estado, un recordatorio tangible de que Roma siempre cumpliría, hasta que un día dejó de hacerlo. Al principio el dinero romano era real, literalmente real, plata y oro con peso exacto y valor intrínseco. Cuando un panadero recibía el pago por su trabajo, no recibía un concepto ni una promesa, recibía metal puro, arrancado de la tierra, fundido en hornos y acuñado bajo el sello del Estado. Era esfuerzo convertido en materia, energía humana transformada en un objeto que podía circular. El dinero era la manifestación física de la confianza. Era el alma condensada de un imperio que dominaba con el brillo del metal. Pero tú sabes cómo ocurre en la historia. Lo que empieza siendo una herramienta de progreso, con el tiempo se convierte en una trampa. A medida que Roma creció y se expandió, ese mismo dinero que representaba poder se transformó en su arma más peligrosa y finalmente en su propia maldición. La verdadera riqueza del imperio no provenía de la innovación ni del trabajo productivo, sino del saqueo. Roma se sostenía sobre un modelo económico que dependía de la conquista constante. Cada nueva victoria traía botines, esclavos y metales preciosos. Nuevos territorios significaban nuevas minas, nuevos impuestos y más recursos para alimentar la maquinaria militar. Era un círculo aparentemente perfecto. Las guerras financiaban el crecimiento y el crecimiento justificaba nuevas guerras. Mientras las legiones siguieran marchando y los enemigos siguieran cayendo, el dinero seguía fluyendo. La guerra se pagaba sola, pero solo mientras Roma siguiera ganando. Y ahí estaba el verdadero peligro, porque un sistema que depende de la expansión eterna está condenado desde su origen. Roma no lo entendió a tiempo, y tú estás a punto de ver cómo ese error económico, nacido hace casi 2 milenios, se repite hoy ante nuestros ojos, con las mismas ilusiones de poder, estabilidad y control. Pero dime algo, ¿qué sucede realmente cuando construyes una economía entera sobre la idea de que el crecimiento nunca se detendrá, y un día simplemente se detiene? Los romanos lo aprendieron de la forma más dura posible, y lo hicieron de la misma manera en que tú y yo estamos empezando a verlo en nuestro tiempo, a través de una ilusión financiera cuidadosamente disfrazada de progreso. Mientras las conquistas se ralentizaban y las fronteras dejaban de expandirse, el motor económico del imperio comenzó a fallar. Roma ya no podía depender de nuevas tierras ni de nuevos botines para mantener su ritmo. Entonces el Estado,
Desesperado por sostener sus promesas y alimentar una estructura que se había vuelto insaciable, empezó a recurrir a mecanismos más peligrosos. Tomó prestado, multiplicó los impuestos y comenzó a manipular el valor de su moneda. Fue el inicio de una economía sostenida por la apariencia, por cifras más que por sustancia, por confianza más que por realidad. Y tú lo puedes imaginar. Mientras los emperadores desfilaban envueltos en oro y los generales celebraban sus victorias pasadas, el ciudadano común comenzaba a cargar el verdadero peso del sistema. Las deudas crecían, los precios se disparaban y la corrupción se infiltraba en cada capa del poder. La inflación devoraba los salarios, los impuestos se volvían insoportables y los pequeños comerciantes, artesanos y campesinos se encontraban atrapados en una red invisible que los asfixiaba poco a poco. Roma aún parecía gloriosa desde fuera, pero por dentro se estaba vaciando de sustancia, como un edificio majestuoso que se desmorona desde sus cimientos. ¿Te resulta familiar? Debería, porque lo que vivieron ellos no fue un accidente aislado, sino un patrón repetido de colapso financiero. La caída de Roma no fue una explosión repentina, sino una larga decadencia, un lento derrumbe de la confianza. El imperio no se desplomó de un día para otro. Se fue consumiendo desde dentro, devorado por la codicia, la corrupción y la falsa sensación de abundancia. Fue el resultado inevitable de haber confundido expansión con prosperidad. Sin embargo, los romanos no eran ingenuos. Algunos de sus más grandes pensadores entendieron perfectamente lo que estaba ocurriendo. Mientras la mayoría celebraba el lujo y la ostentación, hubo voces que intentaron advertir lo que venía. Sus filósofos, historiadores y estadistas más lúcidos observaron el deterioro en tiempo real y lo documentaron con una claridad que, siglos después, sigue estremeciendo. Catón el Viejo, por ejemplo, predicaba la frugalidad como virtud. Decía que un pueblo que se acostumbra al exceso se debilita, porque la abundancia mal administrada destruye la disciplina que sostiene a una nación. Él comprendía que la república que había nacido de la austeridad se estaba corrompiendo con la comodidad. Cicerón, el gran orador, fue aún más directo. Escribió que la codicia corrompe a una nación más rápido que cualquier ejército enemigo. Lo decía en un momento en que los romanos habían cambiado el sentido del deber por el deseo de riqueza. Lo que antes se ganaba con esfuerzo, ahora se compraba con influencia. Lo que antes se construía con virtud, ahora se negociaba con sobornos. Séneca, el filósofo estoico, fue más profundo todavía. Recordó que la riqueza puede ser una herramienta o una cadena, dependiendo de quién la use. Afirmó que la riqueza es esclava del sabio, pero ama del necio. Y si lo piensas, estaba describiendo exactamente la psicología del poder en su tiempo. Un imperio que había olvidado que el dinero debía servir al pueblo, no dominarlo. Y luego estaba Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que gobernó con una mirada introspectiva en medio del caos. Él escribió que la fortuna nunca es libertad, solo tentación, que el verdadero poder está en gobernarse a uno mismo, no en poseer más. Era una advertencia velada, casi desesperada, a una sociedad que se estaba perdiendo en su propio brillo. Estas palabras no eran sermones morales, eran diagnósticos precisos. Cada una de esas reflexiones era una observación directa del funcionamiento económico del imperio. Lo que llamaban decadencia moral era, en realidad, la descripción de una política fiscal descontrolada. Roma se estaba desangrando por sus decisiones financieras. La ética y la economía estaban entrelazadas, y su deterioro moral era el reflejo de su colapso monetario. Tú puedes verlo claro ahora. Cuando una sociedad convierte el dinero en su única medida de éxito, comienza a destruir los mismos valores que la sostienen. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Roma. Detrás de sus templos, detrás de sus estatuas, detrás de su gloria aparente, el imperio más poderoso de la tierra estaba siendo devorado por su propio sistema económico. Un sistema que siglos después seguimos repitiendo sin aprender su verdadera lección. La paradoja era tan evidente como devastadora. Cuanto más crecía Roma, más hambre tenía. Cada nueva conquista exigía más soldados, más infraestructura, más recursos, más dinero. El imperio se había transformado en una máquina insaciable, diseñada para devorar riqueza a la misma velocidad con la que la generaba. Y esa maquinaria debía mantenerse viva a cualquier costo. El Estado se convirtió en un organismo gigantesco, un consumidor perpetuo de su propio éxito. Gravaba sin piedad a las provincias, obligándolas a financiar el estilo de vida de una capital que vivía rodeada de mármol, espectáculos y lujos. Saqueaba los territorios conquistados para pagar a las legiones, vendía esclavos para saldar deudas y cuando los recursos externos ya no bastaban, recurría a la alquimia más peligrosa de todas, fabricar dinero. Acuñar más monedas era la solución mágica, la promesa fácil.
Pero cada moneda nueva que salía de las secas imperiales era también una confesión. Roma estaba gastando más de lo que podía sostener. Y aquí está el detalle más fascinante. Cada moneda no solo servía para comprar o vender. Era mucho más. Era un mensaje político, una herramienta de propaganda más efectiva que cualquier discurso, decreto o ley. Los romanos vivieron, comerciaron y murieron bajo las reglas de su dinero. Y en esas reglas se encontraba la esencia de su grandeza y la semilla de su ruina. 5 leyes invisibles, 5 principios financieros definieron el ascenso del imperio y anticiparon su colapso. Son las mismas que hoy, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo en nuestras economías modernas. Y si prestas atención, descubrirás que cada una resuena directamente con los errores que hoy parecen inevitables. Los romanos comprendían algo que los economistas contemporáneos prefieren ignorar. El dinero nunca es neutral. No es solo una herramienta de intercambio, ni una forma práctica de medir el valor. Es, ante todo, una declaración de poder. Cada moneda acuñada llevaba un mensaje oculto, una afirmación de dominio. Y ese mensaje, una y otra vez, decía lo mismo. Este imperio existe porque yo, el emperador, lo decreto. Detrás de cada transacción, detrás de cada intercambio cotidiano, se escondía una lección psicológica. El dinero no era solo metal, era lealtad, era fe, era control. Y quien entendió ese principio mejor que nadie fue Augusto, el primer emperador de Roma. Un estratega no solo en la guerra, sino en la mente de su pueblo. Después de décadas de caos y guerras civiles, cuando Roma estaba exhausta, fracturada y desconfiada, Augusto comprendió que antes de reconstruir el Estado, debía reconstruir algo mucho más importante: la confianza. No eligió hacerlo con discursos ni con promesas. Lo hizo con plata. Inundó todo el imperio con nuevas monedas, denarios perfectamente acuñados que llevaban su rostro sereno y la palabra pax grabada con orgullo, paz. Pero no era una simple palabra. Era una narrativa visual que penetraba en cada esquina del imperio. Cada vez que un comerciante aceptaba un denario, veía el rostro de su emperador. Cada vez que un soldado cobraba su paga, veía la misma imagen. Cada vez que una familia compraba pan o vino, la palabra paz estaba allí, recordándoles que el orden, la estabilidad y la prosperidad provenían de un solo hombre. Era psicología pura, incrustada en metal. Augusto entendió que el dinero podía ser la herramienta más poderosa para moldear la mente colectiva. No necesitaba convencer con palabras. Bastaba con que el pueblo sintiera seguridad cada vez que el metal brillaba en sus manos. Cada moneda era propaganda tangible, un recordatorio de que Roma había pasado del caos a la armonía bajo su mandato. Y funcionó. Durante décadas, el imperio disfrutó de estabilidad, comercio y expansión. La economía floreció. El pueblo volvió a creer en su sistema y la moneda romana se convirtió en el símbolo de confianza global. Pero esa confianza, como toda ilusión económica, dependía de un delicado equilibrio. Debía sostenerse con realidad. Y con el tiempo, esa realidad comenzó a fracturarse. Porque cuando el dinero se convierte en mensaje, deja de ser solo un medio y empieza a ser un instrumento de control. Roma lo descubrió demasiado tarde. Y tú lo verás con claridad en los próximos capítulos de esta historia. Cada una de esas 5 reglas del dinero que construyeron un imperio terminaron siendo las mismas que lo destruyeron. Unas décadas después, cuando el fuego consumió Roma y las llamas iluminaron los cielos como si los dioses hubieran decidido castigarla, el emperador Nerón comprendió algo que muy pocos gobernantes han entendido con tanta claridad. El dinero puede reescribir la memoria colectiva. La mitad de la ciudad estaba en ruinas, miles habían perdido sus hogares y su reputación era la de un monstruo. El pueblo lo veía como el responsable de aquella catástrofe, pero él, en lugar de enfrentar la culpa con palabras, decidió hacerlo con imágenes grabadas en metal. Las nuevas monedas comenzaron a circular con una narrativa completamente distinta. En ellas ya no se veía destrucción ni miseria. Aparecían templos reconstruyéndose, columnas levantándose de nuevo y cornucopias, símbolos de abundancia, rebosando de frutos, trigo y riqueza. Cada detalle contaba una historia cuidadosamente construida. Roma renacía. Nerón no era el destructor, era el salvador. Y tú puedes imaginar el efecto. Mientras los ciudadanos aún caminaban entre escombros y cenizas, recibían monedas que decían otra cosa: que todo estaba bien, que la prosperidad regresaba, que el imperio era eterno. El dinero se había convertido en el instrumento más poderoso de manipulación masiva. Una pieza de plata valía más por la historia que contaba que por el metal que contenía.
Bajo el gobierno de Trajano, ese arte de usar la moneda como propaganda alcanzó su perfección. Las secas imperiales se convirtieron en imprentas de victorias. Los denarios mostraban reyes derrotados arrodillándose ante el emperador, pilas de oro apiladas junto a estandartes romanos, y escenas gloriosas de campañas triunfales en Dacia y Partia. Cada moneda era un pequeño comunicado de prensa militar, una promesa tangible de que el imperio seguía imparable. Y tú puedes verlo. En una época sin periódicos, sin radio, sin redes sociales, las monedas eran los medios de comunicación del Estado. Circulaban de mano en mano, cruzaban continentes y hablaban un lenguaje que todos entendían. Roma gana. Roma prospera. Roma domina. Cada denario era literalmente un imperio en miniatura, una cápsula de propaganda capaz de viajar miles de kilómetros y sobrevivir siglos. El mensaje era simple pero contundente. El sistema funciona, la expansión continúa, la riqueza fluye, pero detrás de ese brillo perfecto, algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. Roma ya era adicta a su propia ilusión. Las monedas habían dejado de representar riqueza real. Ahora la fabricaban. La fe del pueblo en el metal y en la imagen imperial se había convertido en el combustible de una economía basada más en confianza que en sustancia. El rostro del emperador, estampado en cada pieza, ya no era solo una garantía de valor. Era una advertencia silenciosa. Decía, tu prosperidad depende de mí, tu riqueza existe porque yo existo. Y ese es el momento en que el dinero deja de ser un símbolo de intercambio y se convierte en una herramienta de obediencia. Cada nuevo régimen, cada emperador, comprendía esto perfectamente. Por eso la lucha por el control de la Casa de la Moneda era más feroz que cualquier batalla militar. Quien controlaba el metal controlaba la narrativa. Y quien controlaba la narrativa controlaba el imperio. Piénsalo. 2000 años después, el escenario cambió, pero la obra sigue siendo la misma. Los rostros y los metales se transformaron, pero el teatro del poder no ha cerrado. El divino Augusto fue reemplazado por el In God We Trust. Los emperadores dieron paso a los bancos centrales. Las espadas fueron sustituidas por tasas de interés y los foros por salas de reuniones en los grandes centros financieros del mundo. Pero el principio sigue intacto. Quien controla la creación del dinero, controla la historia. Los romanos lo sabían, y los gobernantes modernos también. Por eso, cuando hoy ves a líderes contemporáneos colocando sus propios rostros en billetes y monedas, no estás viendo un gesto simbólico. Estás viendo una declaración de propiedad. Es la forma más elegante y peligrosa de decir, la economía no es un sistema, es mía. Y es ahí donde la historia se repite con una precisión inquietante. Roma utilizó el dinero para fabricar realidad, para construir fe, para sostener un imperio entero sobre la ilusión del control. Hoy hacemos lo mismo, solo que con mejores herramientas y pantallas más brillantes. Los romanos lo entendieron en carne propia. El dinero no es solo poder, es propaganda que se puede gastar, acumular y obedecer. Y tú, que estás viendo esto, vives dentro de esa misma ilusión, solo que envuelta en billetes de colores y pantallas digitales. La historia no ha cambiado, solo el diseño de las monedas. Roma fue construida sobre el crédito, y eso lo cambia todo. Su grandeza no se levantó solo con piedra y sangre, sino con promesas, con deudas, con confianza extendida en papel, metal o palabra. Cada nivel de su sociedad, desde el campesino que sembraba en las colinas del Lacio hasta el emperador que gobernaba desde el Palatino, vivía atado a la misma red invisible: el dinero prestado. En la Primera República, la deuda era el lenguaje del progreso. Los agricultores pedían préstamos para comprar tierras fértiles, esclavos y semillas. Los comerciantes se endeudaban para financiar largas travesías a través del Mediterráneo, arriesgándolo todo para traer vino, especias o textiles desde los confines del mundo conocido. Incluso los generales, hombres de poder y gloria, recurrían al crédito para levantar ejércitos, alimentar soldados y apostar su futuro al resultado de una batalla. Si vencían, la riqueza los recompensaba. Si perdían, lo perdían todo. La deuda era literalmente la diferencia entre la gloria y la ruina. Y tú puedes imaginar la magnitud de eso. En Roma, la deuda no era vista como un problema. Era el motor que movía la economía, el combustible de su expansión, la herramienta con la que cada ciudadano, sin importar su rango, podía aspirar a más. Pero como todo motor, también tenía su propio precio, porque cada promesa financiera venía acompañada de cadenas invisibles. Cuando un prestatario incumplía, el acreedor no solo tomaba su dinero o su tierra, tomaba su libertad. La ley romana lo autorizaba. Los ciudadanos endeudados podían ser vendidos como esclavos o entregados como pago.
Las familias se desintegraban. Los hijos eran entregados como garantía. Y lo que comenzó como un sistema para generar riqueza se convirtió en una trampa que aseguraba obediencia. Los disturbios sociales no tardaron en llegar. Hubo rebeliones campesinas, marchas de ciudadanos exigiendo alivio y tensiones entre ricos y pobres que amenazaban con fracturar la república desde dentro. Pero la élite romana aprendió una lección que cambiaría para siempre la historia de la política. Prestar dinero no era solo rentable, era estratégico. A partir de ese momento, los grandes acreedores de Roma comprendieron que podían controlar a las masas sin necesidad de espadas ni ejércitos. Bastaba con mantenerlas endeudadas. Si el pueblo debía, el pueblo obedecía. La deuda se convirtió en un arma silenciosa, un método elegante de dominación. La palabra latina obligatio lo decía todo. Significaba tanto deuda como vínculo. Los romanos ni siquiera fingían que había diferencia. Deber era sinónimo de pertenecer, y quien debía estaba atado no solo económicamente, sino espiritualmente al poder del acreedor. Para la época de Julio César, la república entera estaba ahogándose bajo el peso de su propio crédito. Las tasas de interés habían escalado hasta el 12%, una cifra exorbitante para la época. Los senadores hipotecaban sus villas para financiar campañas políticas. Los comerciantes agotaban su liquidez para mantener sus negocios a flote. Y los ciudadanos más pobres, desesperados, llegaban al punto de vender a sus propios hijos como sirvientes para evitar la prisión por deudas. Era una sociedad que respiraba al ritmo del préstamo, y cada respiración costaba más. Julio César, con su visión fría y estratégica, entendió que el colapso no era inevitable, sino útil. En el año 49 a.C., cuando tomó el poder, vio en la crisis financiera una oportunidad política. Una nación entera endeudada era una nación desesperada. Y una nación desesperada podía ser conquistada sin espadas. Una de sus primeras decisiones fue la cancelación parcial de las deudas, un acto que muchos interpretaron como generosidad, pero que en realidad fue cálculo. No lo hizo por piedad, lo hizo por control. Al borrar parte de las obligaciones financieras, César compró lealtad. Regresó la esperanza al pueblo, debilitó a sus oponentes más ricos y reescribió las reglas del juego. Era una maniobra maestra, transformar la deuda en devoción. Porque al final, cancelar una deuda no era política económica, era ingeniería social, era convertir la desesperación en gratitud. Y esa fórmula sería copiada por cada emperador que vino después. Los gobernantes posteriores descubrieron que el crédito era la herramienta perfecta para sostener el poder. En tiempos de crisis extendían préstamos, reducían impuestos, repartían subsidios. Prometían alivio y llamaban a eso reconstrucción. Y aunque parecía un gesto de compasión, era en realidad un mecanismo de control. El dinero prestado mantenía viva la ilusión del progreso mientras escondía el declive estructural. Esa estrategia te resultará familiar, porque los emperadores de entonces usaban la deuda de la misma manera en que los gobiernos modernos usan el estímulo económico, para comprar tiempo, para ganar apoyo, para retrasar el colapso inevitable. La ironía de Roma es eterna. El imperio más rico del mundo siempre estaba al borde de la quiebra. Rodeado de oro pero esclavo de su propio crédito. El problema no era la deuda en sí, era la dependencia. Roma se había acostumbrado tanto a financiar su estabilidad con préstamos que ya no sabía vivir sin ellos. Y tú lo sabes, cuando una civilización convierte el crédito en su única fuente de respiración, lo que tiene no es una economía, es una adicción. Esa adicción nunca desapareció, solo cambió de forma. Hoy la llamamos expansión crediticia en lugar de usura. Finanzas al consumidor en lugar de servidumbre. Hemos refinado el lenguaje, pero no la esencia. Alentamos a los ciudadanos a hipotecar sus vidas para perseguir una idea de libertad que en realidad los ata más. Les vendemos la ilusión de la propiedad mientras trabajan décadas para pagarla. Creen ser dueños de su futuro, cuando en realidad están alquilando tiempo al sistema. Y ahí está la tragedia moderna. Al igual que los romanos, hemos confundido deuda con oportunidad. La única diferencia es estética. Los acreedores de Roma vestían togas. Los nuestros visten trajes. Pero la función es la misma, mantenernos creyendo que debemos seguir pagando por una promesa que nunca se cumple del todo. Los romanos comenzaron con la sencillez y terminaron con el espectáculo. Esa frase resume, quizá mejor que cualquier otra, el destino de todas las civilizaciones. En sus inicios, la República Romana era un modelo de austeridad. La riqueza se medía en tierras, en trabajo y, sobre todo, en virtud.
Un ciudadano honorable era aquel que servía a su comunidad y no a sus caprichos. Cincinnato, uno de los fundadores del espíritu romano, fue el símbolo perfecto de esa filosofía. Un hombre que dejó el arado para liderar un ejército, ganó la guerra y regresó a su campo sin reclamar honores ni riquezas. En esa época el poder no se exhibía, se ejercía. La túnica de lana sencilla, las manos manchadas de tierra y el rostro curtido por el sol eran señales de honor, no de pobreza. Roma creció sobre esa mentalidad, la de un pueblo que valoraba la frugalidad como virtud suprema. El lujo, en aquellos días, era visto como una forma de debilidad. El Senado incluso llegó a aprobar leyes suntuarias para contener la tentación del exceso. Se establecían límites a la cantidad de oro que una mujer podía usar, al número de invitados que un hombre podía tener en una cena, e incluso a la cantidad de platos que podían servirse. El propósito era simple: evitar que la riqueza se transformara en decadencia. Roma entendía que cuando el lujo se normaliza, la virtud se corrompe. Pero esa contención no duró. Una vez que la conquista comenzó a llenar los cofres del imperio, la moderación desapareció. Tras derrotar a Cartago y expandirse hacia Oriente, Roma se encontró de pronto bañada en una riqueza que ni siquiera sabía administrar. Las élites romanas pasaron de ser granjeros orgullosos a coleccionistas de imperios. Se convirtieron en multimillonarios vestidos con togas finas, dueños de haciendas tan extensas que ni siquiera conocían sus límites. Las villas comenzaron a transformarse en palacios. Los techos de madera fueron reemplazados por techos recubiertos de pan de oro. Los mosaicos del suelo narraban victorias militares y escenas mitológicas. Las paredes estaban cubiertas de mármol traído de Grecia, y las fuentes derramaban vino en lugar de agua durante los banquetes. Roma se había enamorado de su propio reflejo. El filósofo Catón el Viejo, uno de los últimos defensores de la austeridad, caminaba por los mercados con una mezcla de tristeza y disgusto. Observaba cómo la ciudad se llenaba de lujos importados, de joyas orientales y de esclavos vestidos mejor que los antiguos senadores. Escribió que el lujo era una enfermedad que se comía los huesos de la república, una infección silenciosa que comenzaba en la élite y terminaba destruyendo al pueblo. Y tenía razón. Para el siglo I, la antigua cultura de la austeridad estaba muerta. La competencia ya no era por virtud ni por servicio, sino por ostentación. Los senadores competían entre sí para ver quién organizaba el banquete más extravagante, quién tenía más pavos reales en su mesa, quién importaba el vino más caro o el mármol más raro. En las cenas romanas, los platos eran servidos durante horas, acompañados de música, poesía y excesos inimaginables. Algunos anfitriones incluso contrataban esclavos dedicados únicamente a abanicar a los invitados mientras comían. Las cenas se habían convertido en rituales de poder. Mostrar lujo era mostrar dominio. Comer sin medida era la nueva forma de conquistar. Los techos dorados reflejaban una verdad incómoda. Roma había transformado sus victorias en vanidad. Y una vez que el gusto por el lujo se extendió más allá del Senado y alcanzó al pueblo, la decadencia se volvió imparable. Las clases bajas comenzaron a imitar a las altas, soñando con banquetes, joyas y seda. La economía local fue desplazada por los bienes exóticos. Las sedas chinas reemplazaron las telas de lana romana. Las especias orientales se volvieron imprescindibles en cada comida. Cada barco que llegaba a los puertos romanos traía un recordatorio de esa dependencia. Monedas romanas, toneladas de plata, salían del imperio para pagar por los lujos del este. Roma ya no conquistaba riqueza, la exportaba. Para el siglo II el déficit comercial era tan grande que ni siquiera las legiones podían revertirlo. Roma estaba sangrando su propia fortuna, no por la guerra, sino por la indulgencia. Y los pensadores más sabios de su tiempo lo vieron venir. Séneca, el filósofo estoico, escribió que la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear demasiado. Pero nadie lo escuchó, porque una vez que la comodidad se convierte en cultura, la disciplina se desvanece. Y cuando la abundancia se vuelve identidad, el sacrificio se vuelve impensable. Tú puedes ver el patrón, porque lo estamos repitiendo. La caída de Roma no comenzó con un ejército enemigo cruzando sus fronteras. Comenzó con el apetito, con el deseo insaciable de tener más, de mostrar más, de aparentar más. La república que había nacido de la virtud se perdió en la ostentación. Cuando la economía tropezó, ya nadie recordaba la moderación. Y esa es la advertencia más peligrosa. Una civilización puede sobrevivir a la pobreza, pero rara vez sobrevive al exceso. Una vez que el lujo se convierte en identidad, el colapso deja de ser una posibilidad. Se convierte en una cuenta regresiva.
¿Te suena familiar? Debería. Los romanos tenían seda y mármol. Nosotros tenemos pantallas, influencers y acuerdos de marca. Ellos medían su estatus por el peso del oro en sus togas. Nosotros por el brillo de nuestros teléfonos y la cantidad de seguidores. La diferencia es apenas la iluminación. El resultado, si seguimos el mismo camino, será idéntico. Si la deuda fue la adicción de Roma, la inflación fue su sobredosis. Porque toda adicción necesita un escape, y Roma lo encontró en el engaño. Durante siglos, el denario, esa pequeña moneda de plata con el rostro del emperador grabado en su centro, fue el corazón palpitante del mundo romano. Era mucho más que dinero. Era confianza solidificada en metal. Con él se construyeron caminos, se levantaron acueductos, se pagaron legiones, se compró lealtad y se sostuvo la ilusión de un imperio eterno. El denario era el contrato invisible entre el Estado y el pueblo. Cada pieza de plata representaba no solo riqueza, sino estabilidad, orden y poder. Mientras el metal fuera puro, Roma seguiría en pie. Pero todo imperio que vive de la expansión termina enfrentando el mismo destino. Un día las guerras dejan de financiarse solas. Y cuando eso ocurre, las cuentas ya no cuadran. Los ejércitos seguían exigiendo salarios. Los burócratas pedían sueldos. Los ciudadanos querían pan y espectáculos. Y el lujo de la capital devoraba el presupuesto. Roma se había acostumbrado a consumir más de lo que producía. Los impuestos ya no alcanzaban para alimentar el sistema. Así que los emperadores hicieron lo que siempre hacen los gobiernos cuando la realidad supera su poder. Buscaron una solución fácil. Y la encontraron en el truco más antiguo del libro. Comenzaron a engañar a su propio dinero. El primero en hacerlo fue Nerón. Redujo el contenido de plata del denario en un 10%. Era una trampa elegante. La moneda seguía luciendo igual, pesando casi igual, y el pueblo apenas lo notó al principio. Pero los comerciantes sí lo hicieron. Y en cuanto la confianza se resquebrajó, el valor comenzó a evaporarse. Desde entonces, cada emperador siguió el mismo camino, como un jugador que apuesta más fuerte cada vez que pierde. Caracalla redujo aún más la pureza en el año 212. Y cuando llegó Diocleciano, casi un siglo después, el denario era una sombra de sí mismo. Apenas un 1% de plata real. Lo que alguna vez fue símbolo de fortaleza se había convertido en una ficha sin alma, una moneda hecha de mentiras. Los precios comenzaron a dispararse. Los mercados entraron en caos. Los comerciantes rechazaban las monedas imperiales porque sabían que su valor se derretía con cada decreto. Los soldados, que antes luchaban por el honor y el oro de Roma, empezaron a exigir pagos en bienes, tierras o metales puros. La inflación no solo elevó los precios, fracturó el vínculo más profundo de una civilización, la confianza en su propio sistema. Imagina la escena. Los romanos veían cómo sus ahorros se desvanecían, cómo los bolsillos que ayer compraban pan, hoy apenas alcanzaban para un puñado de trigo. El dinero dejó de ser símbolo de poder y se convirtió en papel mojado. Y en ese momento la gente entendió algo aterrador. Cuando un imperio te dice que una moneda vale algo y luego demuestra que no es así, la pérdida más grande no es el dinero, es la fe. Desesperado por restaurar el orden, el emperador Diocleciano recurrió a la herramienta favorita de los gobernantes en crisis: el control. En el año 301 emitió el famoso edicto sobre precios máximos, una lista inmensa que fijaba el valor oficial de todo. El precio del grano, del vino, de los zapatos, de los animales e incluso de la mano de obra. Cualquiera que cobrara más de lo permitido podía ser ejecutado. Era un intento de reemplazar la confianza con el miedo. Pero ningún decreto puede detener el pánico de un pueblo que ha perdido la fe en su dinero. La economía reaccionó como siempre reacciona. Los comerciantes escondieron sus productos, los mercados desaparecieron y el mercado negro floreció. La gente dejó de intercambiar monedas y volvió al trueque. Las leyes del imperio habían dejado de tener poder sobre la realidad. Roma había reemplazado oficialmente la confianza por la fuerza. Y esa siempre es la última fase antes del colapso. Tú puedes sentir el eco de esa historia porque lo vivimos todos los días. Nos gusta pensar que somos más sofisticados, más racionales, más modernos, pero en esencia hacemos lo mismo. Ya no recortamos la plata de las monedas, simplemente imprimimos dinero digital que no existe fuera de las pantallas. No lo hacemos con martillos ni troqueles, sino con teclas y algoritmos. Pero el efecto es idéntico. Cuando los gobiernos de hoy expanden la oferta monetaria, están haciendo lo mismo que hizo Nerón hace 2 milenios. Fingir que crear más símbolos crea más riqueza. Es una ilusión cómoda, pero devastadora. Multiplicar billetes o números en una cuenta no multiplica el valor real de nada. Solo diluye el significado de todo. Y lo peor es que el ciclo siempre se repite igual. Primero llega el alivio.
ese momento en que parece que el dinero abunda y la economía respira. Luego llega el exceso, después la distorsión de precios y finalmente la desconfianza. Porque cuando una sociedad empieza a sospechar que su dinero vale menos cada día, el colapso ya comenzó, solo que aún no se nota. Los romanos aprendieron esta lección con sangre. Su moneda más pura terminó convertida en una promesa vacía. Su fe en humo. Y tú puedes ver la misma advertencia grabada en cada billete moderno, en cada pantalla de mercado, en cada inflación disfrazada de progreso. Cambian las palabras, cambian los símbolos, pero el principio es eterno. Cuando un imperio empieza a fabricar dinero más rápido de lo que fabrica valor, el final ya está escrito. Para el siglo IV el sistema monetario romano estaba muerto. No agonizaba, no se deterioraba lentamente, estaba muerto. El denario, esa moneda que alguna vez había simbolizado la grandeza de Roma, ya no valía nada. Lo que antes representaba poder, ahora era apenas un pedazo de metal sin alma. Las monedas circulaban todavía, pero no servían. Los comerciantes las rechazaban, los soldados las despreciaban y el pueblo las miraba con desconfianza. El dinero había perdido su magia. Los impuestos que durante siglos se habían recaudado en plata tuvieron que cobrarse en grano. El Estado ya no confiaba en su propia moneda. Las legiones, que habían conquistado medio mundo por un puñado de denarios, comenzaron a exigir pago en especie, tierras, alimentos, botín, lo que fuera tangible. El comercio colapsó, los mercados se vaciaron, las rutas que antes unían las provincias dejaron de tener sentido. Las grandes ciudades, orgullo del imperio, comenzaron a encogerse como pulmones agotados. Los templos quedaron vacíos, los foros en silencio. Los ciudadanos se retiraron al campo, a sus propiedades rurales, donde el trueque reemplazó a la moneda. El imperio no se quedó sin dinero, se quedó sin fe. Y esa es la diferencia entre una recesión y un colapso, porque el dinero, cualquier dinero, es una historia que la sociedad decide creer, un mito compartido que sostiene toda estructura de poder. Es la promesa colectiva de que este metal, este papel o este número digital tiene valor porque todos lo aceptamos así. El dinero es fe convertida en símbolo, y cuando esa fe desaparece, el símbolo se rompe. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Roma. El dinero dejó de ser historia y se convirtió en recuerdo. Y cuando la historia del dinero se rompe, todo lo que depende de ella se desmorona. Los ejércitos no pelean, los mercados no funcionan, los ciudadanos dejan de confiar en el Estado y el Estado deja de existir. Roma no fue conquistada por espadas extranjeras, se desintegró por dentro, corroída por su propio sistema. Los bárbaros no destruyeron Roma, solo entraron en el vacío que la inflación había dejado. El imperio colapsó sin ruido, sin batalla gloriosa, sin un último grito de resistencia. Así es como caen las civilizaciones, no por invasión sino por erosión, no con espadas sino con hojas de cálculo, no con fuego sino con desconfianza. Cuando una sociedad pierde la fe en su sistema, deja de defenderlo. Cuando el dinero deja de representar valor, la lealtad deja de tener sentido. Los romanos no lo comprendieron a tiempo, pero estaban viviendo exactamente la misma ilusión que nosotros vivimos hoy. Creyeron que la confianza podía imprimirse, que la prosperidad podía pedirse prestada, que el crecimiento infinito era posible dentro de un mundo limitado. Ellos reemplazaron la plata por cobre. Nosotros reemplazamos el valor por crédito. Y ambos descubrimos la misma verdad. Una vez que la historia del dinero se quiebra, todo lo demás le sigue. Mira a tu alrededor. Cambia las togas por trajes, los templos por bancos, las tablillas por pantallas. La moneda de reserva mundial ya no es el denario, es el dólar. Pero la dinámica es idéntica. Gastamos más de lo que producimos. Imprimimos más de lo que ganamos. Consumimos más de lo que necesitamos. Y mientras tanto, llamamos a ese desequilibrio progreso. Los lujos ahora definen nuestro estatus. Las deudas definen nuestras vidas. Y nuestros gobiernos usan el dinero de la misma forma que lo hicieron los emperadores romanos, como propaganda. Cada billete, cada moneda, cada dólar que sostienes en la mano lleva una cara y una promesa. Pero dime algo, ¿cuánto vale realmente esa promesa cuando el mismo gobierno que la emite puede crear billones de la noche a la mañana con solo presionar una tecla? Piensa en eso. Cuando el dinero se multiplica más rápido que el valor, lo que se está devaluando no es la moneda, sino la confianza. Cuando los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, cuando la mitad de la sociedad vive con crédito prestado y tiempo prestado, no estás viendo prosperidad, estás viendo el preludio del colapso. Y esa es la ironía más grande de todas.
El Imperio Romano cayó creyendo que siempre tendría tiempo para recuperar el control. Nosotros pensamos lo mismo. Roma tuvo sus templos, sus foros y sus monedas grabadas con la palabra Pax. Nosotros tenemos bancos centrales, políticas de estímulo y discursos sobre crecimiento. Ellos llamaron a su inflación devaluación. Nosotros la llamamos estímulo. Cambiamos el lenguaje pero no la historia. Llamamos a nuestros déficits crecimiento y a nuestra deuda apalancamiento. Creemos que la abundancia digital nos hace inmunes al destino de los antiguos. Pero la ilusión es la misma. Pensar que la confianza se puede fabricar, que el valor se puede imprimir, que el sistema puede expandirse para siempre sin romperse. Roma descubrió que ninguna civilización sobrevive cuando su dinero deja de contar la verdad. Nosotros estamos a punto de descubrirlo otra vez. Todavía nos repetimos la misma historia. Decimos que la economía es estable porque los mercados están al alza, como si los gráficos pudieran vencer a la realidad, como si los números fueran más sólidos que la verdad. Vemos líneas ascendentes y lo interpretamos como prosperidad, aunque debajo todo se esté desmoronando. Pero los romanos también creyeron en sus cifras, en su abundancia ilusoria, en el poder de su acuñación. Pensaron que podían engañar al colapso con símbolos, con metales, con decretos. Y durante un tiempo lo lograron, hasta que la realidad los alcanzó. El sistema romano no terminó con una explosión, sino con una sustitución. Cuando el dinero perdió su valor, la gente inventó alternativas. Cuando las monedas dejaron de servir, volvieron al trueque. Cuando el Estado ya no pudo garantizar justicia ni alimento, los ciudadanos buscaron protección en sus terratenientes. Y cuando la fe en la economía se evaporó por completo, la humanidad hizo lo que siempre hace en tiempos de caos: buscar algo más grande que el dinero. Buscaron dioses. Esa es la parte de la historia que casi nadie menciona. Cuando el dinero muere, la fe cambia de forma. La gente deja de creer en bancos y comienza a creer en milagros. Las monedas pierden su poder y lo recuperan las palabras, los templos, las promesas espirituales. Roma se refugió en la religión porque había perdido su alma en el mercado. Y ese es el momento más peligroso de todos, cuando la fe en el sistema económico se transforma en desesperación moral. ¿Te suena lejano? Tal vez no lo sea tanto. El mundo moderno se sostiene sobre un tipo de confianza aún más frágil: la confianza digital. Creemos que una cadena de números en una base de datos equivale a riqueza real, que los ceros en una pantalla son sinónimo de progreso. Pero detrás de esos números hay las mismas emociones primitivas que mantenían unido al denario romano: fe, costumbre y miedo a la alternativa. Todo depende de la creencia colectiva. Mientras todos creamos que el sistema funciona, el sistema funciona. Pero si algún día esa fe se rompe, si la gente deja de creer que los números significan algo, si los ciudadanos deciden que el dinero es solo una historia mal contada, no habrá ejército, ni política, ni tecnología capaz de sostener el edificio. Porque el dinero no se apoya en el oro ni en la economía, sino en la mente humana. Los romanos lo entendieron mejor que nosotros. Para ellos el dinero era una cuestión moral. La riqueza no era un fin, era una prueba. Catón lo decía, Séneca lo enseñaba y Marco Aurelio lo vivía. Creían que la prosperidad revelaba el carácter de un pueblo, no solo su poder. Y cuando la riqueza se convertía en adicción, el alma del imperio comenzaba a pudrirse desde dentro. Esa es la regla que hemos olvidado. Hemos construido una economía que ya no produce significado, solo consumo. Confundimos el crédito con la creación, el gasto con el crecimiento, la especulación con el progreso. Vivimos en una civilización que adora el dinero, pero ha olvidado su propósito. Y mientras los templos de Roma se llenaban de incienso, los nuestros se llenan de pantallas. Elogiamos a nuestros emperadores modernos, los multimillonarios, los tecnócratas, los creadores de mercado, como si fueran salvadores, cuando en realidad son síntomas. Creemos que la innovación tecnológica es redención, que el lujo es libertad, que el éxito financiero es virtud. Pero debajo de todo eso late el mismo vacío que hundió a Roma. Una civilización que confunde el brillo con la verdad. Cada vez que llamamos innovación a la codicia, Roma se ríe desde su tumba, porque ellos ya llevaron a cabo este experimento. Construyeron el imperio más poderoso del mundo, luego lo vendieron al precio de su propia conciencia, devaluaron su moneda, se endeudaron hasta el cuello, se perdieron en su vanidad y lo llamaron destino. Y cuando todo se vino abajo, hicieron lo que siempre hacemos: culpar a todos menos a nosotros mismos, culpar a los bárbaros, al azar, a los dioses.
Pero la verdad es que Roma no fue destruida, se suicidó lentamente. Y lo hizo con la misma arrogancia con la que hoy celebramos nuestros récords bursátiles, nuestros índices de crecimiento y nuestras ilusiones de control. La historia no se repite, pero rima con precisión. Solo cambia de vestuario. Los romanos llevaban togas, nosotros llevamos trajes. Ellos acuñaban denarios, nosotros imprimimos dólares. Ellos buscaban expansión sin fin, nosotros llamamos a eso globalización. La forma cambia, pero la esencia permanece. Y si no recordamos las reglas, el resultado será el mismo. Porque el dinero nunca ha sido solo moneda. Es carácter, es cultura, es la radiografía de lo que una sociedad cree que vale. Y cuando una civilización olvida eso, cuando deja de entender que su dinero refleja su alma, el colapso deja de ser una pregunta de sí y se convierte en una cuenta regresiva de cuándo. La historia tiene las respuestas. Siempre las ha tenido. Solo que como Roma preferimos no escucharlas. La historia siempre advierte antes de repetirse, pero pocos escuchan. Roma creyó que era eterna, hasta que dejó de serlo. Nosotros seguimos escribiendo la misma historia con otros nombres, otros símbolos y los mismos errores, porque al final el dinero solo revela lo que realmente somos. Y cuando una sociedad olvida que su riqueza está hecha de confianza, su caída es solo cuestión de tiempo. Si este video te hizo pensar, si te ayudó a ver las conexiones entre el pasado y el presente, suscríbete al canal y activa la campana para seguir explorando las lecciones que la historia nos sigue gritando desde las ruinas. Compártelo con alguien que también crea que el mundo moderno está más cerca de Roma de lo que parece. Juntos podemos hacer que más personas comprendan que entender el pasado no es nostalgia, es supervivencia. Gracias por quedarte hasta el final. Tu tiempo, tu atención y tu curiosidad mantienen viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. La historia continúa.